Muy buenas tardes, tengan todos y todas ustedes. Vamos a dar inicio esperando que se encuentren muy bien, por lo que les solicitamos cerrar sus micrófonos y sus videos, a excepción de la ponente y el moderador, para obtener una mejor recepción de esta transmisión. Asimismo, quiero mencionarles que para realizar las preguntas utilicen el chat y al finalizar tendremos un espacio para responderlas. También les haremos llegar por este medio una liga para que nos apoyen contestando una encuesta de satisfacción. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, TechSalud, les damos a ustedes la más cordial bienvenida a la tercera sesión de los seminarios de verano del Grupo de Investigación de Terapias Innovadoras en Ciencias Visuales, también conocido como GIE por sus siglas. Antes de presentar al moderador de esta plática, voy a tomarme un par de minutos para hablarles del GIE de Terapias Innovadoras en Oftalmología y Ciencias Visuales. Este grupo de enfoque está compuesto por un núcleo de investigadores en el que se encuentra como líder el doctor Jorge Eugenio Valdés García. Está también el doctor Alejandro Rodríguez García, el doctor Julio Hernández Camarena y la doctora Judith Zavala Arcos. El objetivo de este grupo es el desarrollo tecnológico e innovación en diagnóstico, prevención y tratamiento de patologías oftalmológicas de importancia nacional e internacional. Esto se hace con un enfoque multidisciplinario y translacional con tecnología de punta, que incluye terapia celular, ingeniería de tejidos, dispositivos biomédicos, nanotecnología y modelos bioinformáticos, desarrollo de biomateriales y biofármacos, investigación clínica y epidemiológica. Algunas de las líneas de investigación en este grupo incluyen la ingeniería de tejidos, la bioactividad oftalmológica de extractos naturales, el desarrollo de dispositivos biocompatibles para la entrega de fármacos, innovaciones en cirugía refractiva, en el tratamiento de queratocono, manejo de alteraciones de superficie ocular, manejo de complicaciones en cirugía de catarata y abordaje terapéutico de infecciones oculares. Entre las actividades de apoyo e investigación que se realizan en el grupo está el desarrollo de proyectos multidisciplinarios, el diseño y desarrollo de dispositivos de aplicación oftalmológica, trabajos de diseño experimental y estrategias de investigación, revisión de publicaciones, protocolos y reportes de resultados, diseño de protocolos y pruebas de validación, y también se ofrece apoyo a programas educativos, talleres, diplomados y conferencias. El moderador de esta plática es el doctor Jorge Eugenio Valdés García. Él es decano de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, líder del grupo de enfoque de oftalmología. Y le voy a ceder la palabra para que presente a nuestra expositora y coordine su intervención. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y buenas noches a nuestra invitada. La verdad es que hoy nos vestimos de lujo, teniendo a la doctora Margarita Calonge Cano. La verdad es que yo estoy muy contento. Cuando empezamos este grupo de investigación que ahorita presentaba Manuel, uno de los modelos que seguimos, porque lo visitamos en su momento, fue el Instituto de Oftalmobiología Aplicada en la Universidad de Valladolid, donde la doctora Calonge es profesora de oftalmología. Entonces nos llena muchísimo de gusto, no solo por quien es la doctora Margarita Calonge, que bueno, les platico, es directora del Grupo de Investigación de Inflamación de Superficie Ocular, la Unidad Clínica de Inmunología Ocular y Terapia Celular del Instituto de Oftalmología Aplicada, sino porque también de donde viene es muy cercana a nosotros, en ese sentido, un instituto que admiramos mucho. Que les platico de las líneas de investigación de la doctora Calón, que son en el ámbito de inflamación de la superficie ocular, biomarcadores, inflamación de ojo seco, terapia médica, y una multitud de trabajos, ha formado muchísima gente, es una líder en la oftalmología, de la cual todos los habla hispana nos sentimos muy orgullosos en ese sentido. Ha desarrollado un gran trabajo. Y el día de hoy nos estará platicando sobre terapia celular para la deficiencia de células madre limbocorneales. Ahorita, muchas gracias por estar acá. El escenario es todo tuyo. Te escuchamos con muchísimo interés. Muy bien, muchísimas gracias. Un auténtico placer y os agradezco mucho vuestra invitación y bueno, pues a ver qué tal sale. Voy a compartir entonces pantalla. Creo que así iría bien. ¿Lo veis ahora? Sí, ahí se ve, doctora.
Sí, lo único que yo quisiera quitarme esto. Vale. Vale, pues entonces empezamos. Vamos a hablar de terapia celular, pero bueno, lo único que es que no me pasan las diapositivas. Ah, ahora, vale, ahora ya está. Vamos a hablar en realidad de terapias avanzadas. Es un término que engloba, digamos, en la legislación tres términos. Cualquiera de nosotros que hiciera terapia celular y o ingeniería de tejidos y o terapia génica estaría haciendo terapias avanzadas. En nuestro caso no hacemos terapia génica, sí celular e ingeniería de tejidos, y aunque el grupo que lidera el doctor Pastor, a quien el doctor Jorge Valdez conoce bien, están haciendo ahora mismo un ensayo clínico, terapia celular para problemas de nervio óptico. Donde más hemos avanzado es en el tema de la reconstrucción del fracaso de la superficie ocular por ceguera corneal debido a deficiencia de células madre limbares, estas son las siglas con lo que se conoce en inglés, o síndrome de insuficiencia limbar, y solemos referirnos a ello como SIL, que por una vez la abreviatura española es más cortita que la inglesa, cosa que no suele pasar. Bueno, pues todos sabéis que las células madre se utilizan muchísimo y cada vez más en investigación del cáncer, tratamiento del cáncer, pero realmente es el uso como medicina regenerativa, de lo que vamos a hablar un poco, y como veis, pues hay aquí multitud de usos, pero he de decir que en el campo de la ceguera, en nuestro campo de la visión, es uno de los campos donde la medicina regenerativa ha demostrado un mayor porcentaje de éxitos, y esto nos tiene que, bueno, pues que hacer sentir muy, muy orgullosos. Por supuesto, solo podemos usar, o solo usamos al menos en Europa, me consta que en América también, células madre multipotenciales y células madre derivadas de adultos, no empleamos embriones ni nada similar. Todos sabéis, porque habéis tenido además más charlas en este tema y porque, bueno, pues es uno de vuestros, he visto vuestro campo en vuestro tecnológico, y aprovecho para daros la enhorabuena por esa fantástica institución que he visto en esas pinceladas. Bueno, pues todos sabéis que las células madre que tenemos a lo largo de nuestro organismo residen en microambientes que se llaman nichos, donde son cuidadas, mimadas, y bueno, pues no ocurre nada diferente a nivel ocular. A nivel ocular, ¿qué nichos hay? Pues hay nichos intraoculares en los que no me voy a meter porque no es mi tema, me voy a centrar en la superficie ocular. Hay varios nichos todavía algo peor descritos. El nicho que mejor está descrito es bueno, pues el nicho limbar, y nos metemos ya en él. Como sabéis, el limbo esclerocorneal, pues son estos 360 grados, y ahí, si miramos con más detalle en la lámpara de hendidura, pues vemos estas líneas estriadas, y ahí es donde están las famosas células madre, que se ven peor en un individuo menos pigmentado, se ven muy bien gracias al pigmento en un individuo más pigmentado, y he de decir que este pigmento está ahí por algo, y es que el pigmento protege a esas células madre tan delicadas y que bueno, con cierta, iba a decir cierta facilidad, pero podrían transformarse en células neoplásicas, y el pigmento realmente las protege. O sea que es mejor pigmento que no pigmento. Si metemos un microscopio con focal in vivo, pues lo vemos muy bien aquí. Vemos que en la base de estas empalizadas de Vogt es donde están las células madre, que vemos también aquí en una sección histológica. Un 10% aproximadamente de las células que hay aquí serían células madre. Todos sabéis que básicamente el proceso de renovación de condiciones normales o de reparación cuando hay un problema en la córnea, pues es que estas células madres se activarían, pasarían a amplificadas transitorias, posmitóticas, y a partir de aquí subirían, ascenderían a la superficie y por aquí se pierden. Y esta famosa teoría X y Z que formuló Richard Zott hace muchos años, pues se convirtió en realidad cuando más adelante se empezó a demostrar que esta fuerza que venía del limbo, que es la que no conocíamos, pues se hizo realidad. ¿Hay algo que nos permita decir con seguridad que estamos ante una célula madre? Pues no lo hay. Hay características morfológicas que prácticamente nos dicen con seguridad que estas lo son. No vamos a detallarnos ahora, pero estas serían células madre pequeñas con núcleo grande, mientras que estas serían las amplificadas transitorias. Y tampoco hay marcadores absolutamente definitivos, aunque, como sabéis, se definen por la presencia de unos y la ausencia de otros. La ausencia de marcadores en el
limbo para esas células madre son los que suelen estar presentes en las células de córnea diferenciadas. No me voy a detener en detalle en todas las cosas que mencionaré muy de pasada de investigación más básica, en las que son las otras personas de mi grupo de investigación los que realmente saben. Yo soy oftalmólogo, así que me voy a dedicar más quizá a la parte clínica. Quería mencionar antes de pasar al epitelio que, bueno, aunque recientemente se le está encontrando ya aplicabilidad, ya se definieron, pues en el 2015, el grupo de Fundenburg en Pensilvania definió ya células madre estromales en la córnea periférica, inicio del limbo, y estas pues están ahora aislando y encontraréis publicaciones para su uso en reparaciones de problemas estromales en córnea, en queratocono, etc. Pero vamos a las células epiteliales. ¿Cómo funciona esto? Pues muy sencillo, sé que lo conocéis. Tenemos una córnea con un epitelio normal, fenotipo corneal en microscopía confocal, porque tenemos aquí un limbo sano con sus empalizadas y bueno, pues esta es la homeostasis mantenida normalmente. ¿Qué ocurre en este ejemplo de fallo corneal debido a SIL? Pues veis aquí que el epitelio, el fenotipo es conjuntival porque el limbo está destruido y por lo tanto no es el limbo quien renueva este epitelio, sino que es la conjuntiva, que es el tejido que ayuda a la córnea cuando el limbo fracasa. La conjuntiva le presta su tejido, pero es un tejido opaco con vasos y bueno, pues esto es lo que hemos llamado, y los más mayores lo recordaréis, siempre hemos llamado conjuntivalización o panus y desde que sabemos que hay células madre, pues lo llamamos SIL, deficiencia límbica, pero siempre hemos conocido esto como panus. Y esto pues me lleva a la definición a qué es eso bueno, vamos a llamarlo SIL, síndrome de insuficiencia limbal, que es más fácil en español. Pues cuando las células fracasan, se destruyen, funcionan mal, pues tenemos el panus, porque es la conjuntiva quien se encarga de reparar ese epitelio. Tenemos una opacidad epitelial, neovasos que entran con el tejido conjuntival, úlceras, defectos epiteliales persistentes, como veis aquí. Tenemos inflamación también del estroma superficial y en definitiva una pérdida de visión que además en muchas ocasiones encima es dolorosa. Causas, pues causas más raras son las que llamamos primarias y es básicamente un nicho que está primariamente alterado. Y quizá el ejemplo más clásico sea una aniridia congénita, en el que lo que ocurre es que genéticamente el limbo no se ha desarrollado bien y veis aquí una microfotografía del limbo, cómo se parece, pues arriba poco, aquí algo más a un limbo normal, pero está lejos de ser esto, con lo cual pues el limbo no funciona, el epitelio entra en problemas. Estas causas son más raras, estas son más frecuentes, pero tampoco estábamos hablando de una patología hiperfrecuente, pero bueno, todos tenemos quemaduras químicas, causticaciones es la causa más frecuente, realmente en España es raro, pero hay otros países como India, por ejemplo, donde sabéis pues que desgraciadamente pues hay muchos traumatismos, problemas con esto y hay mucha quemadura química ya. Otros problemas, y esto va en fase decreciente, digamos, de frecuencia, pues son los problemas inmunes, cicatrizantes, queratoconjuntivitis como Steven Johnson y su espectro, síndrome de Lyell, pemphigoides, y luego problemas que creemos que no, pero pueden ocasionar estos problemas, por ejemplo, una queratoconjuntivitis atópica o problemas relacionados con rosácea que cuando son muy graves llevan también a una insuficiencia limbar. Otros problemas menos inflamatorios, pues una infecciones microbianas, no la infección en sí, sino cuando ya ha curado, pues podemos tener, como veis aquí, un problema de déficit de células limbares. Iatrogénicos, gente que está multioperada, pues normalmente por problemas vitroretinianos. Relacionados con abuso de lentes de contacto es poco frecuente, relacionado con antimetabolitos. Vamos a ver algún ejemplo y los voy a poner en grande para no los oftalmólogos, que no necesitamos verlo más grande, sino quizá para los no oftalmólogos, pues para que se os quede grabada lo grave que pueden ser estos casos. Aquí tenemos una causticación, otra causticación, la foto que habéis visto antes, una conjuntivitis cicatrizante inmune, un síndrome de Steven Johnson, una queratoconjuntivitis atópica, la complicación de una dermatitis atópica que puede llegar a ser muy grave, como veis aquí, y una secuela de una queratitis por acantomega. No voy a comentar nada de este caso porque luego os lo comentaré cuando ya se operó.
Y de nuevo, pues otra complicación secundaria a una queratitis infecciosa que ya se ha, digamos, extinguido el problema infeccioso y, como veis, una queratoplastia que ha fracasado porque existe una deficiencia de células madre. ¿Cuál sería el tratamiento? Y salto a propósito, porque no hay tiempo para todo el tratamiento médico que hay que hacer y que siempre hay que hacer antes de llevar a estos pacientes a la cirugía. Bueno, pues lo primero que se pensó, y de hecho fue Ken Kenyon quien lo publicó, y lo publicó mientras yo estaba allí en Boston haciendo un fellowship y pasando consulta con él, no sabía yo entonces que andaban estas cosas, porque claro, él estaba en esto, pero entonces no había internet y no nos enterábamos hasta muchos años después. Pero fue Ken Kenyon en Boston el que pensó que, bueno, pues si las células madre están tan accesibles, cojámoslas de un ojo sano, cogemos un trozo de limbo y lo llevamos de un ojo sano al ojo contralateral enfermo. Esto es el trasplante de tejido limbar. Cuando hablamos de trasplantes de limbo, tenemos que tener claro que son tejido y hay que coger bastante tejido de un ojo contralateral para trasplantarlo al otro. Puede ir bien en casos unilaterales, el problema lo tenemos en casos bilaterales donde hay que recurrir a otro donante. Luego volveré sobre este tema. Muchos años después, intentando huir del problema que pueden ser las células, y que ahora comentaré, en Indian, Birenger, San Juan, otro compañero que también conocí en Boston, y durante mi fellowship, porque hizo su fellowship con Steve Foster conmigo, en India pues han desarrollado un procedimiento que en definitiva es tejido limbal, pero que lo que intenta es minimizar la cantidad de tejido que trasplantamos. Cogen muy poquito tejido, también del ojo contralateral, lo ponen encima del ojo enfermo, del ojo contralateral, encima de membrana amniótica, sencillamente lo parten en trocitos, pero no son células, es tejido. ¿De acuerdo? Y es el famoso SLED. Entre medias, pues surgió la idea de coger células madre, potencialmente células madre, coger células de otro sitio que no fuera el limbo, y surgieron las técnicas de trasplante de mucosa de oral. En principio eran láminas que fracasaron y luego se sustituyeron ya por células que se llevaban a cultivo de manera similar a como describiré brevemente para el limbo. Esta técnica se llama COMET, la introdujo Shigeru Kinoshita en Japón en el 2006. Sería autólogo, no tiene sentido hacerlo halogénico. Y bueno, ahora mismo estas técnicas están un poco paradas porque los ensayos clínicos no están demostrando buenos resultados y se están intentando hacer cosas para mejorarlo. ¿De acuerdo? Voy allá a células. El siguiente paso sería, pues tenemos problemas con los tejidos, hay que coger mucho tejido, hay que quitar tejido de un ojo sano. Vamos a intentar que esto sea lo menos posible, disminuir la posibilidad de que haya problemas cultivando ese tejido, y básicamente lo que describieron Graciela Pellegrini y el oftalmólogo que trabaja con ella, Paolo Rama, en Italia, fueron los dos primeros casos en los que se tomó una biopsia de un ojo sano, se llevó al laboratorio encima de un sustrato que en su caso es fibrina, y de esa biopsia se extraen mediante técnicas especiales, etcétera, células, intentan extraerse más las células epiteliales que otra cosa, y ya cuando se empiezan a expandir se retira el explante y se obtiene, pues, a partir de una biopsia de 1 o 2 milímetros, pues una lámina de células de unos 2,5 centímetros sobre un sustrato que en su caso era fibrina, en otros casos membrana amniótica, y se trasplanta al ojo enfermo. Está descrito por ellos como autólogo, por lo tanto, no se nos olvide que todo lo que sea autólogo en principio solo puede aplicarse a patología unilateral, porque necesitamos un ojo sano que sea el donante. Este grupo, más adelante, en el año 2015, ha logrado tener un producto que está aprobado por la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, aunque de forma no totalmente aprobación, sino pendiente de un ensayo clínico más grande que se está llevando a cabo y que necesitarán demostrar eficacia para que tengan una aprobación definitiva. Este producto Oloclar, que es el primer producto que existe a nivel mundial para
para ese tipo de problemas de ojos. Sin embargo, tiene el problema pues, de que solo va a ser aprobado si lo es definitivamente, autorizada su comercialización, quiero decir, para uso autólogo y solo para causticaciones nada más. ¿De acuerdo? Bueno, pues como veis, el problema empieza a existir cuando tenemos patología bilateral, en el que un trasplante autólogo pues no es posible porque no hay manera de que un ojo enfermo, como este, por ejemplo, pues donara a otro, al ojo contralateral que también enfermo. El autólogo no es posible y mientras esto logra mejores resultados, pues solo es posible ir a una fuente halogénica proveniente de otro individuo vivo o cadáver. Pues nosotros nos fijamos en esta técnica de aquí abajo y la empezamos a reproducir y empezamos así pues nuestra andadura en el mundo de la terapia celular. Empezamos a trabajar in vitro, luego necesariamente hay que pasar por animales hasta llegar a trasladar esto a la clínica humana. Sin embargo, en este tema del limbo, como ya se habían hecho casos en seres humanos, pudimos obviar la experimentación animal, que nos gusta cada vez menos. O sea que en este caso sí que pudimos pasar de in vitro a humanos. Hicimos una serie de trabajos intentando reproducir eso en el laboratorio, caracterizando, ¿no?, los tejidos y las células que lográbamos expandir, etcétera. Tampoco me voy a detener en el detalle de todo esto. Y convencimos a una sala de producción celular muy cercana en nuestro campus. Le transferimos todo este conocimiento para que ellos lo fabricaran como exige la Unión Europea hoy en día, que tiene que ser hecho bajo técnicas de GMP, de buenas prácticas de manufacturación. Os he puesto esta foto para que veáis pues, que tienen que estar vestidos de esta manera, todo absolutamente o sea, con un grado de manufacturación incluso superior al exigido a fármacos. Entonces, en esta sala de producción celular, pues con esto empezamos en la clínica, de manera que lo que se hacía era coger esta biopsia que veis aquí del ojo sano, cuando un ojo no estaba sano y cuando cuando no había ningún ojo sano, pues íbamos a un cadáver, aquí ya dependíamos de donaciones, etcétera, se cogía el mismo tejido, con lo cual tenemos el explante o biopsia limbar que nosotros enviábamos a esta unidad de producción celular y ellos fabricaban el producto que se ha llamado así, epitelio limbar cultivado, que contiene células madre epiteliales de córnea sobre membrana amniótica. Aquí veis una microfotografía del explante, aquí empiezan a crecer las células y al final pues se obtiene una monocapa sobre membrana amniótica, perdón, que nos envían pues con todos los sistemas de seguridad al quirófano y se trasplanta. Con ello logramos publicar en el año 2015 pues esta primera publicación en la que hicimos 11 casos autólogos y 9 halogénicos, es decir, provenientes de cadáver. Demostramos que, bueno, primero que el éxito era bastante alto, se estaban publicando por entonces éxitos del 70, 75, pues bueno, un éxito bastante bueno. Y creo que lo más importante fue que el autólogo y el halogénico daban un resultado muy similar. No hubo ninguna diferencia entre uno y otro. Es muy posible que leáis algunas cosas, algún artículo donde dice que lo halogénico no funciona y eso no es cierto. Estamos haciendo un artículo de revisión de todo esto y realmente lo que hemos visto que halogénico células no funciona es porque esos médicos no han inmunosuprimido a estos pacientes, porque siempre que se hace un trasplante halogénico, si no se aplica inmunosupresión, es condenar a ese paciente a que ese trasplante fracase y eso pues no es ni siquiera ético, ¿de acuerdo? No estamos hablando del mismo grado de inmunosupresión que para un trasplante de córnea, que sea de los que requieren inmunosupresión. Estamos hablando de un solo fármaco y de un año. Fármacos bueno, pues que sabemos todos los que nos dedicamos a problemas inmunes manejar o que los manejan desde el sitio de referencia. O sea que es bastante abordable. Una vez aquí, y bueno, pues vimos que había cosas que había que mejorar. Antes de eso os enseño algún caso. Por ejemplo, pues este es un caso sencillo, pues mejoró bastante como veis. Y aquí tenemos también la microscopía confocal donde vemos la mejora. Aquí tenemos una metodología de impresión que es un buen criterio para decir que esto es una insuficiencia limbar. Un epitelio corneal no tiene que tener estas células califormes y si las tienes que es epitelio corneal. Dejamos de hacer esto, lo sustituimos por la microscopía confocal y además dejamos de hacerlo porque luego había que demostrar, en este caso ya intervenido, que aquí no había células califormes, pero es que esta técnica se lleva al aplicar el papel
se lleva 2 o 3 capas de un epitelio que nos ha costado mucho conseguir y en cuanto vimos que, pues que los pacientes se nos ulceraban, etcétera, dejamos de hacerlo y no lo hemos vuelto a hacer. Algún otro caso más de halo, CLET, que es como se denomina este trasplante de células epiteliales cultivadas. Vemos aquí un caso donde la mejoría pues, es notable y otro caso donde está definido como mejoría parcial y, bueno, realmente está mejor, pero podría haber estado mejor, pero realmente ha mejorado. Os quiero mostrar este caso, que es el caso que os mostraba al principio, porque querría que entendiéramos todos que la mejoría de visión puede ser un buen criterio en casos como estos, donde sabemos que solo hay una opacidad epitelial o estromal superficial, pero cuando en casos como el siguiente sabemos ya de entrada que la córnea, el total de la opacidad de la córnea está opacificada, naturalmente no vamos a conseguir restaurar visión. Lo que nos permite esta técnica es facilitar hacer que un posterior trasplante de córnea no fracase. Este es un chico joven, era un médico, de hecho, que tuvo una queratitis por acantomeba y después de que estuvo ya curado, pues una queratoplastia que fracasó con una insuficiencia limbar. Y fracasó, no se rechazó, fracasó porque no hay células limbares que repueblen este epitelio una vez que que ya el que venía con el trasplante pues se ha extinguido. Trasplantando, y aquí ya está trasplantado de células madre epiteliales, pues vemos que su epitelio en el centro mejora y ahora ya sí podemos hacer con más posibilidades de éxito un trasplante que será el que le devuelva visión. Por eso, repito, la mejoría de visión solo es posible en los casos en los que ya de entrada vemos que la opacidad es superficial. Había muchas cosas que mejorar, hicimos mucho trabajo mientras tanto pues para mejorar métodos de aislamiento, para intentar mejorar los medios de cultivo, que no hubiera nada animal, que todo fuera muy bioseguro. Aquí no me voy a detener. Quisimos también mejorar, pues dar alternativas a la membrana amniótica con diversos polímeros, intentando de hecho finalmente reconstruir el limbo, cosa que todavía no hemos logrado. Algunas cosas fracasaron y aunque están publicadas no se han logrado trasladar a la clínica humana, en otras estamos todavía. Pero lo que más queríamos y veíamos que hacía falta optimizar o intentar buscar un sustituto era, de hecho, para la célula madre, por los problemas que luego os comentaré. Miramos que había y bueno, pues había algunas publicaciones que nunca lograron llegar a la clínica humana, pues con células de folículo piloso, la mucosa oral que ya os he comentado antes, mucosa nasal, pulpa dentaria. Incluso vi un trabajo una vez eh, en animales de epitelio de mucosa rectal, que ya me parecía un poco forzado aquello, pero realmente es la célula mesenquimal la que se está empleando en absolutamente todo tipo de terapia celular, fuera y dentro del ojo, y naturalmente nos fijamos en ellas y empezamos a trabajar con ellas. La célula madre mesenquimal tiene una serie de propiedades muy interesantes. Primero, no solo se transforma en todas aquellas tejidos que sabemos que derivan del mesodermo, sino que también se ha demostrado que se pueden diferenciar en endodermo y también en epitelio. Y aquí os mostraré más adelante algo nuestro. Pero además estas células son unas células inmunoprivilegiadas y resumiendo todas las características básicas y yendo a lo que nos importa clínicamente, los receptores de este tipo de trasplantes de células mesenquimales halogénicas, es decir, otro individuo, no necesitan inmunosupresión. Y esto, como ya os imagináis, va a ser una gran ventaja. Son células que tienen capacidad inmunosupresora por una serie de mecanismos también, pues ayudan a los tejidos inflamados a desinflamarlos. Con lo cual nos da una serie de ventajas, pues no solo como célula de reemplazo, sino que también tienen efectos tróficos, secretan una serie de moléculas que tienen propiedades regenerativas muy interesantes, la inmunomodulación que he señalado, y otro mecanismo que hace que una vez, por ejemplo, inyectadas, vayan al sitio donde son necesitadas, van a los sitios donde hay procesos inflamatorios, lo cual se llama homing, pues es realmente muy interesante y os mostraré algo también. En esta revisión, pues resumimos todas las características que os he dicho y bueno, pues resumiendo, lo que más nos interesa es que tienen estas interesantes propiedades para el paciente. Comparándolas con las células limbares epiteliales,
Pues recordemos que para cuando hacemos una fuente autóloga, pues tenemos que someter al paciente a una cirugía extra, tenemos que quitarle un trocito de tejido de un ojo sano, que supone una cirugía extra con todo el gasto que lleva. No suele haber ningún problema, pero más de 2 veces no lo hacemos. Y muchos pacientes pues, reciben con horror la noticia de que les tienes que tocar su ojo sano. Y muchos pacientes se han negado, de hecho, a que se lo, en principio, ahora ya no lo hacemos, a que se lo hiciéramos. Hay que someterse, cuando tenemos que hacer halogénico, pues hay que encontrar una fuente cadáver y ya entramos dentro de las listas de espera, como si fuéramos a hacer un trasplante de córnea, y al hecho de que estos individuos hay que inmunosuprimirlos. Este cultivo puede fallar. Estamos además cultivando un tejido que puede también contaminarse porque viene de un ojo cadáver que no es un tejido estéril. Lleva tiempo y es un procedimiento caro. Las células mesenquimales, sin embargo, pues no hay ninguna lista de espera. No necesitamos usar autólogas, basta con halogénicas porque no vamos a necesitar inmunosupresión. Todo lo que sea autólogo no tiene ninguna posibilidad de comercializarse de manera que sea abordable económicamente, mientras que lo halogénico sí que tiene esa posibilidad. Con lo cual, pues además lleva mucho tiempo, mucho menos tiempo y son más baratas. En principio eran todo ventajas y con ello pues nos lanzamos después de hacer una serie de trabajo in vitro, demostrando que poniendo estas células mesenquimales en condiciones rodeadas de medio epitelial, etcétera, podían, de hecho, empezaban a demostrar, a expresar marcadores epiteliales, sino que aquí sí que tuvimos que pasar por experimentos animales porque no estaba hecho. Desarrollamos un modelo de deficiencia limbar en el conejo y aquí lo tenéis pues evolucionando semana tercera, semana 11. Y aquí, tras 3 semanas, pusimos estas células mesenquimales con membrana amniótica y vemos aquí, después de ponerlas, cómo pues, este ojo tratado está mejor que este ojo no tratado. Y lo mismo en anatomía patológica. Esto es limbo, no tratado, tratado, no tratado, tratado. Pero fijaros la diferencia en una córnea, donde realmente estamos viendo epitelio en un conejo tratado. Con este marcaje con BDRU, que es, bueno, pues así podemos marcar las células en los animales y verlas luego en las secciones. Desgraciadamente no lo podemos hacer en los seres humanos, claro, con lo cual no tenemos una buena manera de seguir a estas células y ver qué pasa con ellas en los humanos. Pues una vez puestas, como os he comentado antes, sobre membrana amniótica, veis que las células se han ido al limbo, en la zona en la que hemos dañado, porque en el conejo lo que hacíamos era dañar el limbo, estriparlo, de hecho. Y vemos ahí las células madre. Una vez con estos datos, pues decidimos hacer un ensayo clínico ya. Esto resume mucho, pues tardamos porque hubo que conseguir algo que se llama dinero, financiación. Sin ello no se puede hacer nada y bueno, pues tuvimos que acceder a unas convocatorias que antes había para investigación financiada por los investigadores porque no había ninguna compañía aquí detrás. Ahora estas convocatorias pues están más escasas con la crisis económica y el COVID y demás, pues hay menos de esto, pero en ese tiempo pues logramos hacer este ensayo clínico que os resumiré a continuación. La preparación del producto celular, pues aquí tenemos CLET, que son las células epiteliales, y aquí tenemos las células mesenquimales. Voy a ver un momentito para atrás para comentaros que este es un ensayo randomizado, donde el paciente era aleatorizado a bien o a bien CLET, lo que ya sabíamos que funcionaba, o a MSCT, que son las células mesenquimales, y era eso, randomizado y controlado y doble enmascarado, de manera que ni los pacientes ni nosotros sabíamos qué tipo celular estaban recibiendo. ¿De acuerdo? Pues para CLET, esto ya lo he comentado, el tejido venía de un ojo cadáver, de un banco de tejidos. Para mesenquimales esto venía de un sistema de donación que ya hay establecido, porque estas células se utilizan para muchas otras cosas. Y con una donación se tiene para muchos donantes, para muchos donantes. Esto iba a nuestra sala de producción y, bueno, pues se ponía a cultivar aquí, como ya os he comentado antes, y aquí directamente se ponen las células sobre membrana amniótica. Este proceso, pues, lleva 3-5 semanas, mientras que aquí nos lleva 3-5 días. Fijaros la diferencia de
días. El producto que nos llegaba era similar, indistinguible, lo recibían en el quirófano y se trasplantaba, como os he comentado antes. Previamente se hizo una caracterización de estos tejidos y se demostró pues, que ambas trasplantes tenían los marcadores típicos de célula madre limbar. Estos son dos de los más específicos. Esto es córnea y tanto uno como otro también tienen marcadores de córnea. Viendo los resultados clínicos, no me voy a entretener, esto está en la publicación, pero diseñamos un montón de métodos de evaluación porque queríamos conseguir que la Agencia Española del Medicamento nos aprobara este ensayo, como así fue, e introdujimos una evaluación muy objetiva, aparte de todos los signos y síntomas, que era la microscopía confocal con la definición de fenotipo corneal, fenotipo conjuntival, fenotipo mixto, de tal manera que el paciente tenía que mejorar al menos un escalón. Si partía de un epitelio conjuntival, al menos tenía que mejorar a mixto, y si partíamos de uno mixto, al menos tenía que mejorar a conjuntival. Definimos los criterios primarios, secundarios y en definitiva, pues teníamos éxito completo si todo mejoraba, teníamos un éxito parcial si mejoraban una serie de criterios, pero siempre tenía que mejorar este. Tenía que haber una ausencia completa de efectos persistente y la mejoría que os he comentado antes con la microscopía confocal. Lo seguimos 6, 12 meses, me salto un poco todo esto que es un poco también pesado y al final acabamos con 11 pacientes en el grupo de limbo, 17 en el grupo de mesenquimales e igualmente distribuidos entre los grupos de gravedad, porque si naturalmente no controlamos esto y nos acaban, pues por ejemplo, la mayoría de los pacientes de quemaduras con álcali, que son los más severos, nos acaban en este grupo, pues hubiéramos obtenido que CLET va peor que mesenquimales, pero es porque hemos puesto a los pacientes peores en un grupo. O sea que hay que cuidar todos estos detalles, si no, pues es inefectivo. Al final logramos publicar hace un par de años, escaso, un par de años, sí, pues el que ha sido el primer ensayo clínico en el mundo demostrando la eficacia y la seguridad de estas células a nivel ocular. Demostramos que tanto uno como otro la supervivencia era similar, muy parecida, y de hecho el éxito al año era un poquito mayor con las células mesenquimales, aunque esta diferencia no era significativa, pero nuestra hipótesis de entrada no era que mesenquimales era mejor que CLET, sino que mesenquimales era al menos igual que lo que ya conocíamos que funcionaba, con las ventajas que os he comentado que tenían este tipo de células de más baratas, todo lo que he comentado. Sí que hubo alguna de los criterios en los que realmente las mesenquimales fueron un poquito mejor, y eso es en el epitelio, en el fenotipo que lográbamos. El fenotipo, como os comentaba, puede ser conjuntival, puede ser mixto, puede ser corneal. Cuando empezamos, pues naturalmente no tenemos ningún epitelio fenotipo corneal, porque si no, eso no sería un SIL. Y teníamos esta distribución entre conjuntivales y mixtos aproximadamente igual para uno que otro, un poquito peor si acaso para mesenquimales. A medida que iba avanzando el tiempo, pues 6, los 12 meses, vemos que el fenotipo corneal empieza a hacer su aparición y que a los 12 meses, nuestro punto de evaluación final teníamos proporcionalmente y con todos el tratamiento estadístico adecuado, más casos, significativamente más casos de epitelio, de fenotipo corneal en los que habían sido trasplantados con mesenquimales que en los de CLET. Pero al final el resultado pues, es igual en un global, igual de bueno. Quería enseñaros algunos casos. Este es la fotografía de la publicación y me gusta enseñar este caso porque es el ojo derecho y el izquierdo de la misma paciente, una mujer de 40 y pico años con un síndrome de Stevens-Johnson. Mucho tratamiento médico, si nos empeñamos en operar ojos muy inflamados, todo fracasa y más en estos pacientes. Y algo que no quiero dejar de decir es que cuando se hagan este tipo de cirugías no hay que hacer ningún otro tipo de cirugía más porque todo es inflamación, la inflamación destruye estas células y todo lo que haya que hacer, preparar los párpados, quitar sin bléfaro, etcétera, hay que hacerlo antes. Cuando se hace este tipo de cirugía, solo se hace este tipo de cirugía. Entonces vemos que aquí teníamos un fenotipo mixto en el ojo derecho, un fenotipo conjuntival en el ojo izquierdo. Este ojo en la randomización cayó para limbares y el ojo izquierdo cayó para mesenquimales. Veis que la recuperación fue muy buena con un fenotipo corneal bastante bueno
y que realmente se ha recuperado, aquí sí, visión lo suficiente como para no hacer nada más. Y ya lo sabíamos de entrada, ya sabíamos que aquí la opacidad era superficial porque se ve en la lámpara hendidura, en OCT, y sé que habéis publicado algo recientemente de OCT, enhorabuena, y porque sabemos que esta enfermedad no afecta al grosor o sea, la profundidad de la córnea en el endotelio. ¿De acuerdo? Este otro caso es el típico ejemplo en el que ha mejorado mucho y alguien puede decir, pues, ¿cómo no ha mejorado? Esto sigue siendo opaco. Claro que ha mejorado, porque esta córnea en el que había una castigación sabíamos que estaba toda ella opaca. Lo que pretendíamos aquí era mejorar el epitelio de manera que luego se pudiera hacer un trasplante ya así con fines visuales. Entonces, el objetivo se logró porque la diferencia está clara, pero naturalmente la visión es un mal parámetro evaluador porque hasta que no se haga un trasplante este paciente no va a mejorar visualmente. Hubo casos que fracasaron y aquí tenéis uno. Hay pacientes que fracasan y aquí tenéis uno en que parece que no le hemos hecho nada, pero bueno, algo bueno de este tipo de trasplantes es que realmente no empeoran porque la cirugía es poco agresiva. O sea que bueno, aquí no logramos nada. Este caso también mejoró, fue una úlcera que no curaba por una neoplasia, no por la neoplasia en sí, sino por los tratamientos de antimetabolitos que se habían hecho. La paciente estaba muy sintomática, aquí veis el gran defecto epitelial, y lo que logramos con esta terapia no era curarla de sus neoplasias, sino lograr que el epitelio estuviera estable y ella no tuviera dolores. Este caso es el caso que os enseñaba antes de aniridia congénita, es aquí el fenotipo también conjuntival en el centro, cómo mejoró. Y bueno, pues lo suficiente como para no hacer nada más en estos pacientes que sabéis que tienen otras muchas causas, además de pérdida de visión. Y aquí tampoco sería justo juzgar el éxito de estas terapias por visión cuando este paciente tiene catarata, afectación del nervio óptico, nistagmus, etc. ¿Qué ha pasado desde aquí? Bueno, pues hemos seguido haciendo algunos trasplantes, hasta un total de 76 hemos hecho. Los subsiguientes al ensayo clínico pidiendo permiso como uso compasivo a la Agencia Española del Medicamento, hasta que ellos nos han dicho que ya teníamos que parar eso compasivo y teníamos que hacer la solicitud formal de autorización de uso, que vamos a completar ya en 31 de julio, después de 2 meses de arduo trabajo y contratación de una compañía para que lo hiciera esto. Creo que se nos han juntado ahí 1000 y pico folios, es un trabajo enorme. Pero bueno, lo vamos a presentar y creo que no habrá ningún problema. Hemos tenido que decidir si pedíamos autorización para las limbares y para las mesenquimales y al final pues hemos decidido que mesenquimales, lo cual significa que no vamos a poder hacer limbares por no estar autorizados. ¿Nos vamos a parar aquí? Pues no, seguro que eso os ha ocurrido a todos pensar, estás poniendo unas células nada más, ¿qué pasa con el nicho? Pues efectivamente, el nicho no le estamos tocando, el nicho sigue sin reconstruir. Lo ideal sería poder reconstruir este nicho, es nuestra aspiración y la de muchos otros grupos. Hemos trabajado mucho tiempo con una compañía farmacéutica, no lo hemos logrado, pero bueno, en ello seguimos intentando diseñar otras alternativas. Concluyo ya lo que os he intentado comunicar como clínico. No he profundizado, como os decía, en todos estos temas más básicos para el que seguro que mis compañeras pues os pueden, si es que queréis ayudar o al revés, porque seguro que vosotros sabéis más que nosotros de esto. La deficiencia de células madre, habéis visto, el limbar es que cuando es grave produce ceguera corneal y encima dolorosa. La terapia médica siempre hay que hacerla, no la hemos comentado, pero es siempre necesaria, pre y post trasplante, y no hacerla puede hacer que un trasplante para el que nos ha costado tanto fracase, o sea que es muy importante. Cuando tenemos una deficiencia de células limbares total, por encima de 3 cuadrantes y severo, no hay otro remedio que después de esto hacer un trasplante o bien de tejido limbal para los casos en que se pueda, pues un SLED autólogo, problemas cuando es halogénico o células madre. Siempre hay que intentar primero reparar el nicho y luego, si hay opacidad corneal completa, ya hacer queratoplastias. Y nunca al revés, porque haberlo hecho al revés, claro, antes de que supiéramos que ahí estaban las células madre, pues no podíamos hacer trasplantes de nada.
de limbo, no éramos conscientes de ello, pero los más viejos del lugar recordarán pues, pacientes a los que se le hizo 1, 2, 3, 4. Yo recuerdo de residente un paciente que tenía hasta 7 trasplantes de córnea y no fue hasta muchos años después cuando me di cuenta que ese pobre paciente pues, estaba condenado al fracaso porque no estábamos abordando el tema de que no tenía células madre para repoblar ese trasplante, que de nuevo no era un rechazo inmunológico, sino un fracaso por falta de renovación epitelial. ¿Cuáles son nuestras opciones hoy en día? Pues si tenemos un problema no lateral, se puede hacer un autoclet, un trasplante de células cultivadas del ojo contralateral. Si el problema es bilateral, podemos hacer halo de cadáver, siempre inmunosuprimiendo. Y de hecho, en el ensayo último lo que hemos hecho siempre ya es bilateral inmunosuprimiendo, porque el problema es que muchos pacientes se niegan, como os comentaba, que les toquen su único ojo bueno. Y ahora tenemos esta posibilidad de utilizar células madre mesencimales en las que no vamos a necesitar, no hemos necesitado inmunosupresión. Remarco otra vez este ensayo clínico porque creo que cuando seamos capaces de hacer más casos, definitivamente de demostrar, bueno, pues que lo que ya quedó aquí demostrado en un ensayo de prueba de concepto, y es que la seguridad y la eficacia era similar a las limbares, son células más efectivas y económicas en su producción y no necesitan inmunosupresión. Y a todos, médicos y científicos más básicos, tenemos todos que entender que solo la investigación en equipo y el rigor científico son las claves para que podamos trasladar esta investigación a la clínica humana, que en definitiva es lo que queremos, cuidar y atender y devolver esa visión perdida con seguridad para empezar y luego pues con eficacia. Y termino ya simplemente agradeciendo a todo ese equipo que hay detrás que hace que yo pueda estar aquí hoy hablando. Es un grupo de investigación fantástico que tengo el honor de coordinar, y no querría acabar sin dar las gracias pues, al doctor Jorge Valdez por su amable invitación, a su fellow Manuel Quiroga, que me ha ayudado con todas las cuestiones técnicas, y a todos vosotros por vuestra atención. Muchas gracias. Listo, pues, muchísimas gracias, Margarita. La verdad, disfrutamos esta charla. Pues nos llevaste un vuelo, fíjate, con esta, muy ágil, pero también con muchísimos detalles. Yo por acá tengo algunas preguntas y luego también alguien más por ahí del público tenía. En el tema mencionabas al principio con los injertos halogénicos, el tema de la inmunosupresión, que no era, vamos, ¿cómo la manejan ustedes o cómo la manejas tú? Pues la inmunosupresión normalmente la hacemos con un fármaco un año, y luego en el año siguiente la vamos bajando poquito a poco. La preferencia basados en nada, simplemente la preferencia, bueno, pues también en trasplante de córnea era micofenolato de mofetilo. Si es un fármaco, al menos en España, de indicación hospitalaria. Siempre solemos trabajar, la mayoría de estos pacientes son referidos de fuera o referidos de hospitales públicos. O sea, el IOBA es un centro público porque pertenece a la Universidad de Valladolid, pero no está metido dentro del Sistema Nacional de Salud. Sin embargo, como de momento no se hace en ningún otro sitio de España, los centros, o sea, la sanidad pública sí que financia a estos pacientes. Entonces trabajamos con su oftalmólogo de su hospital, y ese oftalmólogo, pues si no tiene experiencia en el uso de estos fármacos, con el internista, con el oncólogo, con quien sea de su hospital que los maneje. Nosotros sí que los manejamos pues porque hemos aprendido a hacerlo. Hay que controlarlos cada 2 meses, pues estar atento a posibles efectos secundarios, pero no recuerdo haber tenido ningún problema cuando se controlan. Lo que no podemos hacer es dejar a un individuo un año sin analíticas, etcétera. Y si hay efectos secundarios, pues se baja la dosis o incluso se dejan, pero no hemos tenido ningún problema. Nuestro segundo fármaco de elección era ciclosporina. Tercero ya acetioprina, pero realmente acetioprina no es muy buen fármaco para esto. Muy bien. Una segunda pregunta. ¿Alguna experiencia con células mesenquimales de pulpa dental? No, no ¿Ustedes qué usan? empezamos.
Mira, en investigación empezamos con mesenquimales de tejido adiposo, que tienen una serie de ventajas intrínsecas respecto a la de médula ósea, que son las que utilizamos en pacientes. Son más ventajosas las de grasa, más fáciles de conseguir, etcétera. ¿Por qué nos decidimos al final en las de médula ósea los pacientes? Pues porque nuestro objetivo era que el ensayo se aprobara. Había mucha más documentación publicada respecto a mesenquimales de médula ósea en modelos animales y apenas había nada más que nuestros experimentos, y pensamos que si optábamos por las de médula ósea, la agencia española puede que no nos la aprobara. Así que decidimos ir por las de médula ósea, y además esta unidad de producción celular que te comento que tenemos en nuestro campus ya tenía ese producto hecho, aprobado, digamos, con lo cual pues eran dos ventajas, pero sobre todo la otra, porque si la agencia española hubiera dicho no apruebo el ensayo, pues no estaríamos hablando aquí. Un paso siguiente que querríamos hacer, pero se necesita financiación y, como he dicho, pues las crisis económicas, el COVID, todo hecho que has dicho que haya muy poquito fondos para estas cosas ahora mismo, sería hacer un ensayo clínico donde pudiéramos demostrar que las de grasa son más ventajosas que las de médula ósea. Oye, había por ahí otra pregunta de nuestra experta en superficie. Aquí está ya la doctora Bernice, que prendía la cámara, que mejor que las hiciera ella, porque me estaba pasando acá por el WhatsApp. Denise, adelante, directamente. Que mejor que las pregunte ella directo. Claro, claro. Tienes el micrófono. Tiene el micrófono apagado, se lo tenéis que activar. Ya, es que no lo podía activar, gracias. Muy buenas tardes, muchas gracias por su presentación. Creo que su trabajo de investigación es muy interesante y han hecho un gran avance. Yo tengo una duda con respecto a sus células mesenquimales. ¿Las trasplantan en membrana amniótica o las han utilizado también inyectándolas? ¿Lo han probado de esa forma o han explorado esa opción o solamente con membrana? En humanos con membrana, y de nuevo porque era lo que nos pareció que iba a tener más posibilidades de ser aceptado. Pero subconjuntivales, de hecho unos compañeros nuestros de Madrid hicieron un ensayo clínico que desgraciadamente no pudieron publicar, pero subconjuntival. De hecho, si buscas en PubMed con mi nombre, hay un trabajo en animales. Hemos hecho mucho trabajo en animales, porque claro, sería una gran ventaja poderlo hacer así, una cirugía más sencilla. Solo nos tendrían que mandar las células en inyecciones. Facilitaría mucho el poder hacer estas cirugías sin tener que... abaratando precios, en definitiva, porque es un procedimiento caro y no muy accesible para mucha gente entonces, bueno, ese sería el paso, pero no lo podemos hacer hasta que no esté soportado por un ensayo clínico. Por eso empezamos con animales. Entonces, ahora mismo estamos pendientes de la convocatoria que salga, porque hacer un ensayo clínico sin el soporte de una compañía farmacéutica pues es muy, muy costoso, ¿no? Seguro que no tengo que decirlo, es conocido. Se están reinventando recuperar, al menos en España, esas convocatorias que había antes, para cosas financiadas, o sea, en las que el sponsor sea el propio investigador. Cuando logremos acceder a algo de ello, pues podríamos empezar ese ensayo, que la verdad que estamos deseando, porque ya tenemos todo listo, digamos. Claro, sí, buenísimo, perfecto. Sí, tenía esa duda por, como dice usted, la accesibilidad que tiene y la facilidad, sobre todo de tener a la disposición comprar la línea celular y solamente hacer las inyecciones subconjuntivales. Creo que suena muy atractivo. Eso no podría ser porque la célula madre ya tiene que ser modificada sustancialmente para poder ser. Y todo lo que sea una modificación sustancial de una célula ya pasa a ser terapia celular y ya entra dentro de GMPs y demás. Al menos en Europa está súper regulado. Eso no quiere decir que no haya una clínica aquí y otra allá que se salte todos los pasos y que de vez en cuando uno te encuentras, pues en mi país también desgraciadamente, un sitio donde te ponen células madre que te curan el ojo, la calvicie, la impotencia, te estira la piel, en fin, todo eso. Claro. Pero engañan a muchos pacientes y eso, pues, eso está muy castigado y cuando se les pilla, pues. Pero desgraciadamente tiene que haber denuncias de pacientes para que la agencia española pueda meter mano en eso. Claro. Muchísimas gracias y felicidades de nuevo. De esos sitios en todos lados, ¿eh?
En Miami fue el primer caso reportado donde unos Oye, de Miami sí. le metieron células madre a unas par de señoras de Miami en el vítreo y claro, pues el ojo se fue a la... No, te digo que una última pregunta porque ya estamos sobre tiempo. Sí. Has usado membrana amniótica como andamio, ¿no? Como scalpel. ¿Has usado Sí. algún otro material de scalpel? No, nosotros no, porque solo teníamos autorización para usar ese. No. En animales sí, hemos utilizado fibrina y fibrina es lo que utilizó el grupo Exactamente. italiano que comenzó todo esto, pero nosotros no, o sea, en humanos, si modificamos una cosita del producto celular, porque en vez del medio A ponemos el medio B, o tal, la agencia nos tiene que volver a autorizar todo. O sea, que es que no podemos decir todo, tiene que ser todo aprobado y no podemos cambiar alegremente en humanos eso. Buenísimo. Oye, muchísimas gracias, de lo más interesante. Te mandan felicitar por acá. Estoy leyendo algunos comentarios. Un súper tema. Muchas gracias por compartir, de Rosa Alvarado. Por acá también Zavala nos dice muy interesante trabajo. Gracias por compartir. Excelente tema, nos dice Malena Tominaja. Y alguien por ahí también mencionaba que acá está Juan Velázquez, que es un tema luego poco dominado por los oftalmólogos. Así que muchísimas gracias. Bueno, me sumo a todos ellos. Muchísimas gracias a vosotros. Un placer. Para agradecerte muchísimo que nos hayas generosamente brindado este tiempo. Ha sido riquísima tu presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Calonge, por aceptar nuestra invitación y compartirnos sus conocimientos. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, TecSalud, agradecemos a todos su participación en esta tercera sesión, sobre todo a nuestra invitada, la doctora Margarita Calonge, por sus importantes contribuciones que son la voz de una experta. Agradecemos también la coordinación del doctor Jorge Valdés. Quiero recordarles que esta sesión la pueden encontrar en la Cátedra Abierta Virtual TecSalud, es dirección catedravirtual.tecsalud.mx, así como en el canal de YouTube de TecSalud en la sección de la Escuela de Medicina, igual que las otras sesiones de estos seminarios. De igual forma, les compartimos la liga de la encuesta de satisfacción por el chat. Para terminar, los dejamos con un video de nuestra institución. Cuídense mucho y que pasen muy buenas tardes. Para mí como investigadora, la motivación principal es poder mejorar la salud de los pacientes y con ello cambiar sus vidas. El pterigión se caracteriza por el crecimiento celular anormal en la conjuntiva, que es la membrana mucosa que recubre el globo ocular. Esta anomalía solo podía corregirse por medio de la cirugía, es decir, por la remoción del tejido. Buscamos inhibir que las células se transformen de manera negativa, de manera que no crezcan, no proliferen y se mantenga contenido. El ideal sería poder detener su crecimiento y de esta manera prevenir la aparición de esta enfermedad. Estamos trabajando en las separaciones moleculares de las moléculas bioactivas de la planta siempre viva, una planta endémica de aquí de Monterrey, Nuevo León. Esta planta tiene un amplio uso en la medicina tradicional en México. Además, hemos determinado en los cultivos las concentraciones de las moléculas que están asociadas al crecimiento del pterigión una vez puestos los tratamientos. Los pacientes con pterigión pueden presentar una sensación de cuerpo extraño. Dolor y ardor son otros de los síntomas que también presentan. El pterigión llega a avanzar a la córnea modificando las curvaturas, lo que puede inducir a un astigmatismo.
Si el pterigión llega a avanzar incluso a tapar la pupila, puede llegar a una ceguera total. ¿Qué posibilidad nos da esta investigación transnacional sobre el pterigión? Primero, de cambiar radicalmente cómo se trata el pterigión, de pasar de la cirugía a un tratamiento farmacológico, pasar de un procedimiento costoso, molesto, incapacitante, a un tratamiento simple, accesible y muy cómodo. Cuando uno hace investigación clínica, existe la gran posibilidad de ayudar a un mayor número de pacientes. Puede uno cambiar la práctica de la profesión, introducir un nuevo tratamiento, una nueva forma diagnóstica o procesos de rehabilitación. Ser investigadora es mi vida, es mi pasión, es una gran responsabilidad. Investigación que transforma vidas.